Investigadores del Centro Antipandillas Transnacionales CAT de la Policía Nacional Civil notificaron al salvadoreño Moisés Humberto Rivera, o Moisés Humberto Rivera Luna, de 53 años, alias Viejo de Santos, Mónica Santos, zarigüeya o delincuente, histórico líder de la MS-13 de El Salvador, que existe una orden de extradición a los Estados Unidos. El pandillero salvadoreño fue capturado el pasado 19 de abril del 2022 en el municipio de Misco, donde se ocultaba de las autoridades de seguridad de El Salvador y de Guatemala. Cabe mencionar que esta persona en este momento se le ha notificado una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Este hombre está siendo solicitado por las autoridades norteamericanas, ya que es sindicado de pertenecer a estructuras criminales, al crimen organizado de aquella localidad. Tomemos en cuenta que alias, en este caso, el Viejo Santos, según la investigación del Centro Antipandillas Transnacional de Guatemala, que tiene en este caso una comunicación estrecha con el Centro Antipandillas Transnacional de El Salvador y de Honduras, se logró determinar que alias el Viejo Santos es integrante de la Mara Salvatrucha y fundador de una de las estructuras criminales más peligrosas en El Salvador. Por eso se tiene conocimiento que este hombre en 1990 cometió distintas situaciones ilegales en los Estados Unidos, específicamente robo de autos, robo, tráfico ilegal de armas de fuego y también conspiración para asesinatos en aquella localidad. Luego huye de Estados Unidos, tomando en cuenta que ha cometido varios delitos en aquel país norteamericano, regresa a su país natal, a El Salvador, y en 1999 empieza su registro delictivo, ya que cuando era menor de edad no se tenía, según indicaron las autoridades salvadoreñas. Durante 1999 empieza a cometer distintas situaciones vinculadas a extorsiones, a sicariatos, a temas relacionados con droga y a distintos crímenes. Luego intenta escapar hacia Guatemala para poderse esconder acá, y la Policía Nacional Civil lo ha ubicado y lo ha puesto a disposición de los tribunales correspondientes. Rivera está recluido en la cárcel Pavoncito Fraijanes. Muy bien, comencemos entonces con este primer análisis sobre temas de seguridad. La extradición de un pandillero salvadoreño tiene requerimiento por parte de Estados Unidos, licenciado Clavería, para su extradición, y vemos entonces pues de todo lo que se le acusa a esta persona. Sinceramente también pues el perfil es bastante fuerte, ¿no? Lo que sucede es que cuando los norteamericanos hacen una solicitud de extradición es porque efectivamente tienen todo el perfil de un criminal, y en este caso el perfil es de un criminal altamente peligroso. Lo que sucede que cuando era menor de edad, pues desde luego regresa a su país de origen, que es El Salvador, y no habían antecedentes de él, pero sí los existían en Estados Unidos. Por lo tanto, esta persona ha sido hoy solicitada su extradición para que efectivamente cumpla un periodo largo, le puedo asegurar, en Estados Unidos. La extradición, pues él tiene dos opciones: o llenarse a la extradición para irse de manera muy rápida, o el procedimiento que lleva la extradición, que es darle audiencia y posteriormente el juez pues ya la determina. Tienen las partes el derecho para poder hacer todas las objeciones que consideren pertinentes, pero desde luego ya al final pues el juez es el que determina y la declara con lugar y va para afuera. Estos juicios normalmente son pues más rápidos, ¿no? Sí, comparando con, sí. los otros juicios que se pueden llevar en nuestro país. ¿De qué va a depender también que se dé rápido esta extradición? Porque a veces también hay recursos que se interponen para darle largas, pero en sí cuando viene una solicitud de extradición es muy difícil. Yo no recuerdo de un caso que no se logre el objetivo. No. Yo tampoco recuerdo ningún solo caso que no se haya logrado el objetivo de la extradición, y es más, cuando hay algún amparo los resuelven de manera inmediata. Porque efectivamente también los jueces, los señores magistrados, tanto de la Corte Suprema o de la Corte de Constitucionalidad, entienden los altos niveles de peligrosidad de esta gente, y el objetivo es no mantenerlos en las cárceles del país, sino extraditarlos de manera inmediata. Creo que es bueno que este tipo de personas puedan regresar a cumplir con una pena por los delitos que se cometieron en Estados Unidos.
Vamos a ir con unos datos para poder apuntar también otra información sobre este tema de extradición de un marero salvadoreño. Hablemos sobre el proceso de extradición, que es el acto por el cual el Estado guatemalteco entrega, de acuerdo a un tratado vigente, a un individuo a un Estado que lo reclama con el objeto de someterlo a un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia. El proceso de extradición es largo, pues permite y debe, en primer lugar, llenarse los requisitos legales para admitir la solicitud de extradición. En Guatemala, usualmente la mayoría de extradiciones se producen por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, en este caso se debe a varios delitos relacionados al crimen organizado. Vamos con otra información, vamos a la parte legal, porque el artículo 27 de la Constitución, en su segundo y tercer párrafo, lo define así. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. En el Código Penal, el artículo 8 reza lo siguiente: la extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad, que en este caso con Estados Unidos se tiene. Licenciado, para entender un poco también sobre este proceso legal, esta persona pues es salvadoreña, ¿no? Se encontraba en territorio guatemalteco. Por eso es que se debe hacer directamente la solicitud con Guatemala, o cuando no son del país, por ejemplo, tiene que hacerse otro proceso para tratarlo directamente con el país de origen. ¿Cómo funciona legalmente? No, en este caso él está detenido en Guatemala. Él cometió, me imagino que debe haber cometido algún hecho delictivo acá. Sí. Por lo tanto, la extradición se plantea en el lugar en donde esta persona se encuentra detenido. Si la declaran con lugar, que definitivamente va a ser así, pues tendrá que viajar a los Estados Unidos extraditado. Lo importante acá es entender que solamente se puede extraditar por delitos comunes, no por delitos políticos, que son cosas completamente diferentes, Sandy, para que los guatemaltecos lo tengan bien claro. Y en este caso no hay ningún problema. Se plantea la extradición, la declaran con lugar y va para Estados Unidos. Bien, aclarábamos y agregábamos también en la información que en muchos de los casos son por temas relacionados al narcotráfico. Sí. Aquí es un tema de crimen organizado el que se le vincula a esta persona, pero hay otros delitos que también pues, se pueden mencionar, excepto el que usted indicaba de temas políticos que no está relacionado. No son. ¿Qué otros casos podríamos enmarcar acá dentro de los delitos comunes, licenciado? Asesinato, violaciones. Yo me recuerdo que se han sucedido como unas 5 o 6 extradiciones por violaciones de menores en Estados Unidos, hechas por sujetos guatemaltecos, asesinatos realizados en Estados Unidos, hechos por sujetos guatemaltecos, hasta donde yo me recuerdo. Temas de crimen organizado y narcotráfico. Digamos que esos son la regularidad de los delitos que más se manejan en el tema de extradiciones, porque son delitos de alto impacto social en Estados Unidos. En este caso se menciona también que cuando se da un proceso de extradición, la persona si ha cometido un delito en el país, en este caso está siendo procesada en Guatemala, ¿qué debe pasar? ¿Tiene que finalizar su pena y cumplirla en Guatemala y luego responder a los señalamientos de Estados Unidos? Porque también hemos visto casos donde no pasa esto, que al final entonces son inmediatamente extraditados según el juicio que se hace también con un proceso de ley, pero no se logra cumplir la condena o no se logra procesarlos. ¿Cómo funciona? Porque lo que sucede es que en Guatemala no se captura a la persona, pero en muchos de los casos lo que hay es una orden de aprehensión y lo que no se inicia el proceso en Guatemala, sino que ellos se sujetan a la extradición de una vez. Licenciado, ya son varios los casos de extradición que se han dado en Guatemala. Mucho ha funcionado con Estados Unidos, es decir, Estados Unidos ha hecho varias solicitudes de extradición a nuestro país para poder llevarse y procesar penalmente a distintas personas, narcotraficantes y otros también que se ven involucrados en varios delitos. ¿Cómo ha visto usted el funcionamiento de estos tratados de extradición? ¿Cómo cree usted si ha funcionado? ¿Hay que hacer alguna mejora? ¿Cómo podemos evaluar este procedimiento? Yo creo que son convenios importantes para mantener control de los criminales que producen delitos de alto impacto en otros países.
creo que lo que hay que hacer posiblemente en algunos casos es acelerar los procedimientos para que efectivamente esta gente se pueda ir lo más pronto posible del país. Y que cuando se plantean las extradiciones por parte de los norteamericanos, que son los que generalmente hacen estas extradiciones, sean inmediatamente resueltas para que efectivamente podamos salir de estos criminales, porque en Guatemala el sistema carcelario no solo no es el adecuado, sino es total y completamente ineficiente. Definitivamente. Aquí tenemos entonces este caso de extradición que se ha solicitado ya por Estados Unidos. Se tiene que iniciar el proceso. ¿Cómo es un juicio, licenciado, de extradición para que la gente también lo pueda comprender? Es más rápido, lo hemos mencionado, pero también tiene sus particularidades. Pues desde luego. Lo que sucede es que normalmente lo que hacen estos criminales es allanarse a esa solicitud y eso implica irse casi que inmediatamente. El procedimiento es muy corto, se le da audiencia a las partes y las partes presentan las pruebas respectivas y sus alegatos y sobre esa base resuelve el juez y normalmente resuelve favorable. Es decir, es muy difícil mantener a una persona en Guatemala cuando ha sido hecha esa solicitud de extradición, Sandy. Normalmente hay pruebas suficientes para que estas personas sean extraditadas de manera inmediata. Y solamente caben recursos para dilatar, lo que hemos mencionado, ¿no? Es que ese es el punto. Que es la estrategia que al final usa la defensa, pero realmente no tiene razón. Exactamente, pero hemos visto casos donde sí han pasado pues varios tiempo porque va recurso tras recurso. ¿Qué tipo de recursos caben aquí, licenciado, para dar largas? Amparos. Los amparos son los que más se utilizan para darle larga a estos casos. Pero en términos generales ya se empezó a entender la importancia de resolverlos rápidamente. Y ese es lo otro, ¿verdad? Los jueces y magistrados ya entendieron que en este tipo de solicitudes hay que actuar aceleradamente para lograr el objetivo que es extraditarlos. Pero sí, los abogados normalmente hacen todo lo imposible para retrasar esas resoluciones sin ninguna lógica, porque al final de todos modos se van a ir. Exactamente. Le hemos presentado entonces este tema sobre la solicitud de extradición de un pandillero salvadoreño que se encuentra en prisión preventiva en nuestro país, mientras se desarrolla también el juicio de extradición y es enviado a los Estados Unidos para enfrentar a la justicia norteamericana.